puede que el precio venga se elimine. Y tiene que dar el proceso industrial, que es mucho más pajero. Tiene que tener la vuelta y después con doble que después se elimina si no tomas el proceso que Perfecto, ya, quedamos en esa idea. vas a dar proceso Entonces, industrial. Que en el periodo primario exportador, toda atención. ¿Cómo se llama el periodo que estamos viendo? ¿Quién lo memorizó? ¿Cómo se llama el periodo que estamos viendo? El segundo, pero El segundo, capitalismo liberal primario exportador. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Mediados del 19 hasta la década de 1930. Ya sabemos que es la última idea, que hay crecimiento económico. ¿Qué es crecimiento económico? Esta es una definición simple: creación de riqueza o aumento del producto. ¿Ya? Específicamente el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Ya? ¿Hay crecimiento económico? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay crecimiento? ¿Cómo se genera el crecimiento económico? ¿Cuál es la fuente del crecimiento económico del periodo? La producción y exportación de materias primas. Producción y exportación de materias primas. ¿Qué materias primas? Cobre, trigo, plata, salitre, carbón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las principales. Entonces, tenemos. Ahora, la economía es mucho más compleja que todo esto. Pero les quiero mostrar esta foto. Les quiero mostrar esta imagen. ¿alguien le falta o no? Creo que no. ¿Estudió? ¿Qué hay acá? Aquí hay riqueza. ¿Qué hay acá? Pobre. Hay pobreza. Entonces, ¿cómo de esto y de la foto que les mostré antes, de los palacios, cuando yo les digo ostentación, no estoy exagerando? O sea, esos palacios, ¿cierto? Las mejores lámparas, los mejores tapices. Pero de repente aparece en la misma época que se está creando riqueza, paradójicamente se estaba creando pobreza. Ustedes dirán, pero ¿cómo, profesor? ¿Cómo puede hablar así? No tiene ni un sentido lo que usted está diciendo, profesor. Entonces, en este periodo, se presenta una paradoja en lo económico, social, o una contradicción en lo económico, social. Y podemos llamarle de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué es esa? En el momento en que se está produciendo mucha riqueza, de repente aparece una pobreza, y no cualquier pobreza, sino que aparece una pobreza extrema. Esa es la paradoja, esa es la contradicción. Tenemos ambas situaciones al mismo tiempo. Tenemos los palacios que vimos antes y tenemos estos conventillos. Este conventillo es pobreza extrema, pero extrema. Entonces, ya sabemos de dónde salió el palacio. ¿De dónde salió el palacio? De un exportador de cobre, un exportador de salitre, un exportador de plata.
dueño de un banco, dueño de una fábrica, dueño de una compañía de seguro, etcétera, etcétera. Dueño de una empresa de transporte, dueño de una empresa naviera, dueño de una viña, dueño de ahí. Pero ¿de dónde salió esta pobreza extrema? ¿Quién tiene una idea? Esta es la paradoja o contradicción del periodo. ¿Qué ocurrió acá? Porque no tiene sentido, aparentemente no tiene sentido que si yo estoy hablando de crecimiento económico, de repente aparece una pobreza extrema. Y ojo, la pobreza extrema, ¿no es cierto?, en las últimas décadas casi no existía. La pobreza en sí. Porque quiero que aprendamos a diferenciar, la pobreza siempre ha existido. Y de hecho, entendamos lo que es la pobreza. Y ustedes lo entienden. Por lo tanto, yo sé que ustedes me lo pueden decir a mí. ¿Qué sería la pobreza? ¿Cuándo identificamos la pobreza en una persona o en una familia? ¿Cuándo le ponemos ese epíteto? ¿Cuándo aplicamos ese concepto? ¿Cuándo? Claro, cuando hay problemas para satisfacer las necesidades más básicas. Ahí estamos en presencia de pobreza. ¿Ok? ¿Cuáles serían las necesidades más básicas? Recuerden que yo se los dije en primera clase, las necesidades de subsistencia, que son alimento, ¿no es cierto?, y cubrirnos, con ropa y con techo. Eso es cubrirnos con ropa y con techo. Alimentación de sólido y líquido, cubrirnos con ropa, con vestuario y techo, con vivienda. ¿Ya? Entonces hay pobreza, siempre ha habido pobreza. Pero en el siglo XIX, en la segunda mitad, aparece una pobreza extrema. Y de hecho, es una pobreza, anoten bien ahí, es una pobreza de nuevo tipo. Es una pobreza extrema y de nuevo tipo. ¿Ok? Distinto a lo que se había visto. Entonces, yo apelo al sentido analítico, al razonamiento de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Quién me podría explicar qué pasó? Con extremos. ¿Ah? Estaban regularizados con extremos y poca de niños. ¿Cómo? ¿Perdón? Poca de niños, Ya, había bajo sueldo, dice. Ya. ¿Qué más? ¿Qué ocurrió? Ahí hay una idea ya. Hay bajo sueldo por parte de los empresarios, dice el compañero. ¿Qué creen ustedes que empezó a ocurrir en el siglo, en la segunda mitad del XIX, que tenemos este problema? ¿Qué más? Aparte de lo que dice el compañero. Apelo al sentido analítico y razonamiento de ustedes, que puedan descubrirlo ustedes. Tenemos un problema de convenios con países externos que venían a hacer el salir y diferentes tipos de actividades. Entonces el salir creaba riqueza. La riqueza, pero quedaba para manos externas a las chilenas. Quedaba para manos inglesas. Inglesa creo que era el mismo externo. Claro. Sí, es verdad, sí. Miren, al margen, les voy a decir, ya que él lo dijo, el ciclo del salitre duró 50 años. Y lo que él dijo es así, pero se lo voy a explicar de la siguiente manera. Las ganancias del salitre se repartían en 3 partes equivalentes. Un tercio era para cubrir los costos de toda la operación. Compra de combustible, salarios de los trabajadores, alimentación de los trabajadores, las instalaciones, las patentes, las máquinas, etcétera, para cubrir los costos de operación de la producción. Otro tercio, recuerden que el Estado vivía del comercio exterior. Otro tercio se lo quedaba el Estado chileno porque él cobraba impuesto a la exportación del salitre.
Y el otro tercio eran las utilidades de los empresarios. ¿Ok? Era lo que les quedaba a los empresarios, ¿no es cierto?, después de todo lo demás, le quedaba en los bolsillos. Pero estas utilidades, como las empresas eran extranjeras, ¿dónde terminaban estas utilidades? Este tercio de la riqueza del salitre, ¿dónde terminaba? No se quedaba en Chile, ¿no es cierto? Sino que un tercio de la riqueza del salitre terminaba en los países de origen. Eso es lo que se llama, salían en forma de remesas. En remesas. O sea, quedan en Inglaterra, en Alemania y en otros países europeos. La mayoría en Inglaterra. ¿Ok? Salían en forma de remesas. Eso al margen. Para aclarar un poco la idea que instaló su compañero, que efectivamente una parte importante de la riqueza del salitre no quedaba en Chile, sino que salía en forma de riqueza. Pero ojo, también quedaba en Chile una parte, porque el Estado se quedaba con un tercio, que era bastante, y en los trabajadores, combustibles y alimentos que se compraban en el mercado local. Ya, volvamos acá. ¿Quién puede decirme qué pasó? ¿Por qué esta paradoja? Aparte de lo que he dicho el compañero, ¿por qué tenemos de repente en Chile la presencia de una nueva pobreza, una pobreza extrema? Ya, lo que ocurrió fue lo siguiente. Lo que ocurrió es que, algo que ya dije, lo que ocurrió es que uno de los elementos o una de las características, anótenlo bien, una de las características del capitalismo moderno es que muchas de sus actividades productivas se realizan en algún tipo de urbe. Llamémosle, para no complicarnos, se realizan en ciudades, incluyendo los campamentos mineros dentro de este concepto. Se realizan en ciudades o en entes urbanos, entidades urbanas, incluyendo los campamentos mineros en esto. Porque un campamento minero es una pequeña ciudad, ¿cierto? Aparte, algunos de ustedes habrán conocido una salitrera, es una pequeña ciudad. Estamos hablando de las ciudades del siglo XIX, que vienen en la escala de las ciudades del siglo XX, obviamente, ustedes entienden eso. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que el capitalismo moderno, como la mayoría de las actividades productivas son en ciudades, van a ser fuentes de trabajo, por lo tanto van a atraer a los campesinos. Estas fuentes laborales atraen a los campesinos y eso es lo que conocemos como migración, campo, ciudad. ¿Ok? Migración. Pongan mucha atención a este proceso histórico, porque después veo mucha confusión en los certámenes. Entonces, los campesinos se van trasladando a las ciudades. Ojo, fíjense lo que voy a decir ahora, en un proceso que duró, es un proceso sumamente largo, que duró aproximadamente 120 años. Completo. Desde la situación inicial a la situación final. Anoten así, de la situación inicial a la final. De la inicial a la final. Y la inicial empezó a mediados, cuando empieza todo, todo empieza a mediados del 19. A mediados del 19. Y si hacemos un cálculo aritmético básico, ¿cuándo terminaría? Si son 120 años, terminaría más o menos en la década de 1970. Esa sería la situación final. ¿Ok?
más o menos de 1850 a 1970. Todo esos 120 años son de migración campo-ciudad. Entonces, fíjense de una situación estable inicial a una situación estable final. Eso quiero que les quede súper claro. Antes del mediados del 19, antes de 1850, la gente vivía, la población era rural. Era rural, pongámosle en un 80% era rural. Y por siglos era así. La población era rural. De repente llegamos a mediados del 19 y los campesinos empezaron a trasladarse. Y hasta que llegamos a la década de 1970, pasaron 120 años y el 92% de la población ya no es rural, sino que ahora es urbana. Y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Por eso que se llama situación inicial estable y situación final estable. Desde 1970 hasta el presente, la población es eminentemente urbana, está concentrada en las ciudades. Entre medio están esos 120 años, donde cada año aumentaba la urbana en relación y disminuía la rural. Por eso que estos 120 años es un proceso gradual. Cada año de estos 120 años, cada año había un poquito menos de rural, un poquito más de urbano. Y así, hasta que llegamos a la situación final, que es una situación de población urbana netamente. ¿Se entiende, no? Por eso que este es un proceso histórico que duró 120 años aproximadamente. Ya, asumo que lo entendieron, yo sé que algunos no más, lo veo en las caras, pero bueno, ya. Voy a seguir avanzando. Espero que todos lo hayan entendido, o lo repito, ¿hay alguien que no lo haya entendido? Ya, volvamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, pongan mucha atención. Miren, si yo tengo desde la década de 1850, tengo que llegan campesinos a Santiago, llegan carretas de la familia entera, el matrimonio con 8 niños. Al otro día, tres familias, ¿no es cierto?, de 10 integrantes. La semana siguiente, 20 familias, cada una con 10, 11 integrantes. Y así van llegando campesinos en sus carretas, van llegando a Santiago, van llegando al campamento minero, van llegando a Rancagua, van llegando a Concepción, van llegando a las ciudades. Estaban en el campo, en una hacienda, agarran todo y se van a una ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad hay una industria, se levantó una industria, hay obras de construcción, o sea, hay trabajo. Pero no solamente hay trabajo, sino que fíjense ustedes, piensen ustedes, ¿qué otra diferencia tiene vivir en el campo que en la ciudad? Aparte de que acá hay más trabajo. ¿Cercanía de qué? Sí, exactamente. Tienes acceso a salud, a educación, acá tienes un montón de colegios. Tienes acceso, ¿qué significa eso? A la posibilidad, fíjense bien, anótenlo así. No solamente trabajo, sino que la ciudad era la expectativa o la esperanza de mejorar las condiciones de vida. En otros planos, por ejemplo, en el plano de atención de salud, educación e incluso ocio. No, en la ciudad, escucha, hay un teatro, hay un circo, hay no sé qué, ¿me entienden o no? Entonces, educación, atención de salud, ocio, trabajo. Todo eso es la esperanza, la expectativa que me puede dar la ciudad. En cambio, si yo vivo perdido en el campo, mi vida es esa casa y yo no tengo más. O sea, mi vida es muy monótona.
en calidad de vida, si yo me fracturo, una fractura expuesta grave de un campesino en 1800, ¿quién me va a atender? ¿Quién me va a atender? Me va a atender la esposa. O a lo más, a algunos kilómetros me voy a conseguir. ¿Quién me voy a conseguir? Un componedor de hueso. No voy a hablar de los componedores de hueso, que era un tipo que no estudió nada, que no sabía nada, que era un campesino, pero que por algún motivo le gustaban los huesos. Entendió cómo funcionaban las articulaciones, los huesos, cómo se soldaba y lo arregla. Y el viejo va y le pone unas cuestiones, le dice, y después va a una yerbatera y la yerbatera le dice, ¿sabes qué? Yo sé que el llantén hace bien para los dolores y no sé qué más, y después le hace un machitún. Así se resolvían las cosas, pero no podía llegar a una atención científica, con base científica de ¿me entienden o no? En el campo no. Tu hijo no lo podéis mandar al colegio porque no existe colegio en el campo. Entonces, en la ciudad estaba esa opción. Ahora, fíjense. Entonces, el campesino tiene varias expectativas. ¿Cuáles son esas varias expectativas cuando se traslada a la ciudad? ¿Cuál es la primera de todas? Trabajo. Y además, adicionalmente, mejorar las condiciones de vida por salud, educación, ocio, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? Ya. Pero ¿qué ocurría? Y aquí viene la cuestión. Solo una parte de las familias cumplía esas expectativas. Solo una parte, un porcentaje de los campesinos, solo un porcentaje de los campesinos, a un porcentaje de los campesinos se le cumplía la expectativa. O sea, encontraba trabajo y mejoraba sus condiciones o calidad de vida. ¿Ok? Y el resto, que aquí viene el drama, el resto no solamente no cumplía sus expectativas, sino que el resto empeoraba su situación. ¿Estamos claros? Anótenlo bien. El resto no solamente no cumplía sus expectativas, sino que empeoraba su situación. Empeoraba su situación. Y este es el origen de la pobreza extrema. ¿Entendieron eso, no? Ya. Un porcentaje importante no encontraba buen trabajo. No encontraba ni un trabajo. Entonces fíjense bien, fíjense en lo siguiente. Por favor, si yo llego a la ciudad, soy un campesino, llego con ahorros, así como para pagar arriendo, para pagar 4 meses de arriendo mientras encuentro pega, llego con ahorros a la ciudad si soy campesino. Segundo, no. ¿Por qué no llego con ahorros? Porque no le pagaban con dinero. Recuerden que en el campo no se pagaba con dinero. Entonces el campesino no llega con ahorro. Si yo llego a la ciudad, ¿qué hago en la ciudad? ¿Qué hago para alimentarme? ¿Qué tengo que hacer para alimentarme? ¿Qué tengo que hacer para vivir, para pernoctar? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pagar. En la ciudad, pura plata, o sea, el mercado, todo lo consigo a través del mercado. Si yo no tengo ahorros, no me consigo ni vivienda ni alimento. Pero en el campo, ¿qué tenía asegurado? Fíjense aquí, fíjense lo que ocurre. En el campo, yo me salí al campo, viajé 100 kilómetros en carreta, me vine a la ciudad, sin plata, porque no tengo plata, porque nunca me pagaron con plata. Pero en el campo tenía asegurado 2 cosas. Tenía asegurada comida
porque tengo una huerta, porque puedo criar unos animales que me dan huevos, me dan leche, me dan carne. Tengo una huerta que me da fruta, me da hortaliza, me da algunos cereales, algunos alimentos de guarda que puedo guardar para el invierno. Pero en la ciudad, si no encuentro pega, si me demoro en encontrar pega, y si definitivamente me demoro harto en encontrar pega, nos vamos nos vamos a la cresta, buen chileno. ¿Ya? No noten eso, pero las condiciones de vida se caen estrepitosamente. Y de ahí surge la pobreza extrema. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ahora, esto se empezó a vivir con mucha fuerza a partir de la década de 1870. Y adivinen cómo se le llamó en Chile y en el mundo. A esta situación se le llamó la cuestión social, que ustedes lo habrán escuchado más de alguna vez. De repente apareció en las ciudades una nueva pobreza, una pobreza extrema. Entonces, y aquí viene la otra palabra clave. Esta gente que tenía poco dinero comenzó a vivir o se instaló en viviendas muy precarias, por ejemplo los conventillos, que está ahí. Ya. Esta palabra quiero que la pongan, la que viene a continuación, que la pongan muy subrayada, con mayúsculas, con rojo. Viviendas, yo también lo voy a hacer. Viviendas con altos índices de hacinamientos. ¿Ok? Con altos índices de hacinamiento. O sea, vivía en poco espacio mucha gente. Ya. Cuando yo soy pobre y vivo en condiciones de hacinamiento, entonces, hacinamiento más pobreza, cuando una persona, una familia es pobre y vive en condiciones de hacinamiento, ahí nos enfrentamos a las peores condiciones de vida que pueda experimentar un ser humano. ¿Ok? Pésimas o bajas condiciones de vida. ¿Ok? Pésimas o bajas condiciones de vida. ¿Estamos claros? Ya. ¿Está claro, no? ¿Queda claro? Esto es la cuestión social a grosso modo. Entonces, esta es la naturaleza de este problema. Fíjense que es la otra cara de la misma moneda. Literalmente, las dos caras de la moneda del capitalismo, de la modernización capitalista chilena es creación de riqueza, pero de repente aparece una nueva pobreza, y una pobreza extrema como nunca se había conocido. Entonces la pregunta es, ¿esto lo vivió Inglaterra, que era la potencia la que creaba más riqueza en el mundo? ¿Vivió Inglaterra la cuestión social? ¿Lo vivió Francia? ¿La vivió Estados Unidos? ¿La vivió Bélgica? Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la cuestión social que vivieron las potencias económicas o industriales y los países periféricos, entre comillas periféricos, como Chile, como Bolivia, como Perú, como Brasil, como México? ¿Cuál sería la diferencia? Es que los países industriales, anoten eso, si bien también vivieron la cuestión social, fue menos intensa y duró menos tiempo en su situación, en su periodo más grave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque creaban mucha más riqueza.
Y después aquí tenemos que meter otro elemento. ¿Se va entendiendo hasta ahora, no? Entonces, ¿qué, aparte de crecer económicamente, qué otra cosa un país puede hacer para tratar de abordar esta pobreza extrema? El crecimiento económico es muy importante, porque cuando hay crecimiento económico hay más trabajo. Entonces, si hay más trabajo, más gente cumple sus expectativas. Si hay más trabajo, los sueldos tienden a aumentar. Pero a veces no es suficiente. ¿Qué otra cosa puede hacer un país, aparte de crecer, para ir abordando esta pobreza extrema? ¿Qué creen ustedes? Bienestar social. ¿Qué significa eso? Eso cuando el Estado se encarga como... O sea, como de eso, así como de ayudar a la gente. ¿Haciendo qué, por ejemplo? ¿Cómo sería eso? Explícate un poquito. Tal vez subsidios a la educación, a la salud, garantizar ciertos derechos a la población. ¿Qué otro? Más explícito. Dame más información. ¿Qué puede hacer? O sea, con los impuestos, como distribuir los impuestos en eso, en salud, en educación, mejora de infraestructura. Ya, es eso. Muy bien, lo dijiste súper bien. Pero antes de eso, vamos a ir para allá. Fíjense, dejo la idea ahí dando vuelta. Esa es la respuesta. Aparte de crecer, si quieren lo anotan al tiro, pero lo voy a retomar luego. Aparte de crecer, para abordar este problema, se pueden utilizar herramientas desde el Estado, que son las políticas sociales. Y ya voy a ir ahí, voy para allá. ¿Ok? En este periodo casi no se utilizaron. Anoten eso, en este periodo casi no se utilizaron muy poco. ¿Por qué? ¿En qué periodo? Se utilizaron, ya lo podemos. ¿Ah? ¿En qué periodo? Estamos siempre en el mismo periodo. Sí. No hemos salido. ¿En qué periodo estamos? Segundo. Capitalismo liberal, primario exportador. Mediados del 19 hasta la década de 1930. Estamos siempre en ese periodo, no olvidar. Y sobre todo la cuestión social desde 1870 en adelante, ¿ya? Porque por la migración campo-ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se ocuparon mayormente, que ya voy a decir cuáles son, pero por qué no se ocuparon? Es lo siguiente. En esta época no se creía en la intervención del Estado, salvo para cosas muy básicas. Por eso que yo le he llamado a este periodo capitalismo liberal. Anoten eso. En este periodo no se creía en la intervención del Estado para casi nada. Por eso que se llama capitalismo liberal. O sea, un capitalismo, ¿no es cierto?, con poco Estado. Algunos hablan que todo este periodo es el periodo del laissez-faire. El laissez-faire es un concepto que se impuso, un concepto francés que significa dejar hacer, traducido al castellano dejar hacer, el laissez-faire. El laissez-faire, cuando ustedes lo vean en la literatura o alguien cuando lo diga, cuando lo menciona, el laissez-faire significa, la traducción es dejar hacer, pero ¿qué significa? El Estado no se meta, deje a los privados y al mercado. Eso significa en concreto. El Estado no se meta, deja hacer a los mercados libres y a los privados. ¿Ok? Ese es el laissez-faire. O sea, es liberalismo. Es liberalismo a ultranza. ¿Ok? Liberalismo a ultranza. El Estado no tiene... Todo lo que hace el Estado es malo. Todo lo que hace el Estado es
perjudicar a los privados y a los mercados. ¿Entiendes? Por lo tanto, deje hacer, señor Estado. Deje hacer a los mercados y a los privados. No se metan. Este es el periodo del laissez-faire. Cuando Milei, no sé si ustedes lo han escuchado, pero Milei dice que él quiere retomar la senda que Argentina tuvo a fines del 19, principios del 20. Lo ha dicho explícitamente. Él quiere volver a la época del laissez-faire. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Algunos también hablan de la época del capitalismo salvaje. Fíjense que es como visto desde otro punto de vista. Uno dice, es la época del laissez-faire, es bueno que así sea. Y otros dicen, es malo que así sea. Entonces, los que tienen un concepto más negativo del periodo y desde el punto de vista social, hablan de la época del capitalismo salvaje. ¿Ya? Siempre se aplica para todo el periodo entre el siglo XIX, se aplica esto hasta la década de 1930. Toda esta es la época, solo 150 años aproximados, 130, 120, 150, depende del país, del laissez-faire, del capitalismo salvaje, del capitalismo liberal. Todos van en la misma esfera. ¿Ya? ¿Por qué laissez-faire? ¿Por qué capitalismo salvaje? Sobre todo desde una óptica social. Porque el Estado decide no mediar en la relación, en la famosa relación capital-trabajo. No media en la relación capital-trabajo. ¿Qué significa capital y trabajo? Anota ahí. El capital alude a los empresarios y obviamente el eje trabajo alude a los trabajadores. Los dueños de los medios de producción versus la fuerza de trabajo. Este es el eje capital-trabajo o eje empresarios-trabajadores. Da lo mismo cuál ocupe. Eje capital-trabajo, empresarios-trabajadores. Es lo mismo. El Estado no media. O sea, la relación es horizontal entre ellos. Pero en la práctica, ¿quién pone las condiciones? ¿Quién fija todas las condiciones? ¿El empresario o el trabajador? Obviamente, los que fijan todas las condiciones laborales son los empresarios, porque ellos son los que ofrecen el trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, montos de los sueldos, duración de las jornadas laborales, descansos, formas de pago, en lo que trabajas, con lo que no trabajas, etc. ¿Cierto? Entonces las condiciones las fija el empresario. ¿Ya? Entonces, ese es un régimen liberal. ¿Ya? Fíjense que el empresario no tiene limitaciones. ¿Ya? El empresario va viendo sus intereses, ¿no es cierto? Va velando sus intereses y de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Va contratando la fuerza laboral. ¿Ya? Entonces, el Estado está ausente. El Estado está ausente en esta mediación. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, miren. Ocurre lo siguiente, que, por ejemplo, ustedes, ya, acá, ustedes han oído hablar de que a los trabajadores del salitre, esto lo voy a resumir, ustedes habrán oído hablar que los trabajadores del salitre, ¿cuándo es la época del salitre? ¿Fechas? ¿Tenme fechas? ¿Cuándo es la época del salitre en Chile? 1880, 1930. Ya. Todos ustedes habrán escuchado que a los trabajadores del salitre, a los obreros,
no se les pagaba en moneda de curso legal, ¿no es cierto? Cuando llegaba el momento del pago, no se les pagaba en moneda de curso legal, sino que ¿en qué se les pagaba? Se les pagaba en las famosas fichas. Ahora, en 1880, en 1890, en 1900, ¿había dinero circulando en la economía? Sí. Entonces, si había dinero, ¿por qué se les pagaban fichas? La dependencia. Claro, porque era un buen negocio pagarle fichas. Nadie les decía otra cosa, el Estado decía, bueno, si usted le paga como quiere, si usted pone las condiciones, y el otro está aceptando, y el trabajador va, ya está bien, págame ficha. Entonces la ficha era lo siguiente, era un vale para canjear en la pulpería de la salitrera, pero también en el carbón, también en los yacimientos de cobre y también en las haciendas. Yo llegaba con mis fichas y decía, deme harina, 1 kilo de harina. Listo, son 2 fichas el kilo de harina. Perfecto. Los trabajadores, y este era el problema, fíjense que a los trabajadores les molestaba que no les pagaran el dinero, pero les molestaba más otra cosa, y esto es lo que la gente no sabe. Hay mucha confusión con el sistema de las fichas, porque está mal enseñado. A los trabajadores les molestaba que les pagaran el ficha, sí, pero les molestaba más otra cosa. Y era lo siguiente. Ellos se daban cuenta que comparativamente hablando, les cobraban más por los artículos a ellos que en los comercios externos. O sea, por ejemplo, en el comercio en la ciudad más cercana, que no estaba tan cerca y no era fácil llegar, ¿no es cierto? El kilo de harina, cuando ellas hacían la conversión, era más barato. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, no solamente... Y la ficha que le entregaban era solamente intercambiable en la pulpería de la salitrera, en ninguna otra pulpería, por lo tanto estaban sujetos ahí. Entonces lo que les ocurría era dos problemas, y hay un tercero, dos problemas. No tengo libertad de comercio y me cobran más caro por la conversión que ellos lograban hacer. ¿Se entiende, no? Y el tercer problema era el siguiente, que un porcentaje de las fichas, fíjense bien, un porcentaje de las fichas, la salitrera se las podía convertir en dinero, en moneda de curso legal. O sea, ya, ¿quieres que te paguen dinero? Ya, tráeme las fichas y yo te voy a dar pesos. Y la conversión favorecía a la salitrera. ¿Ya? O sea, les cobraron una especie de comisión. ¿Se entiende, no? Bueno, ¿por qué doy el tema de las fichas? Porque el sistema de fichas se llama sistema de ficha pulpería. Fue tan abusivo que con el tiempo se convirtió en la chispa, nótenlo bien, en la chispa, podríamos decir, usar esa figura, en el catalizador, una palabra más elegante, en el catalizador de la organización de los trabajadores. De la organización de los trabajadores. ¿Para qué se van a organizar los trabajadores en un escenario así? ¿Con qué objetivo? La organización de los trabajadores para presionar de manera tal de terminar con ciertas prácticas consideradas abusivas por ellos. Yo les di un ejemplo de la ficha, pero está de la jornada laboral. Yo les digo, por ejemplo, el promedio de horas que trabajaba un campesino en 1890, el promedio era 14 horas al día. ¿Ya? 14 horas diarias, y el trabajo campesino duro. Entonces, este es un ejemplo nomás.
Entonces, ¿y esta presión contra quién se ejerce cuando los trabajadores se reúnen, se organizan y van a presionar, van a hacer una huelga, van a hacer una protesta en la salitrera, van a presionar de distintas maneras, ¿no es cierto? Esta presión contra quién es una presión doble. ¿Cuál sería la...? El Estado y cada empresa. Claro. Contra los empresarios y contra el Estado. ¿Qué le piden al Estado? Que es una legislación de... Exacto. Le piden, le exigen esta presión, es para exigirle al Estado esta palabra. Anoten la otra palabra que tienen que escribir en grande. Le exigen al Estado regulación. Ojo, no regularización, no, es regulación. O sea, legislar. Oiga, obliga a los empresarios a pagarnos en moneda de curso legal, porque el sistema de las fichas se pervirtió. Los trabajadores decían, oye, al gerente le pagan en pesos, al contador le pagan en pesos, al cuidador le pagan en pesos, al mayordomo no le pagan en pesos, pero al obrero no calificado nos pagan en ficha. Todos tienen libertad para comprar, menos nosotros. Y además nos cambian, nos castigan cuando cambiamos en pesos y además nos venden comparativamente más caro la harina, el azúcar, el mate, el café, el pan, nos venden comparativamente más caro. O sea, nos están perjudicando por todos lados. Entonces, legisle, prohíba, esta moción no tiene caso. Ya. Las huelgas, ustedes van a oír hablar de la famosa huelga, la matanza de Santa María de Iquique, ¿no es cierto? Todos van a oír hablar porque ya es parte de la historia. Bueno, esa huelga general se hizo para terminar con las fichas, con el sistema de fichas. Ya. Todo esto, chicos, todo esto es la cuestión social. Entonces, fíjense que, así como limpiando, resumiendo y yendo a lo esencial, yo les paso a ustedes la pregunta nuevamente. Si yo tengo que reducir la cuestión social a dos elementos, ¿a cuáles dos elementos la reduzco? La cuestión social es pobreza. Y es lo siguiente, son malas condiciones de vida y malas condiciones laborales. Malas condiciones de vida y malas condiciones laborales. Esos dos elementos conforman lo que se llama cuestión social. ¿Y a quién apelamos? ¿A qué dos cosas apelamos para superarlas? Recuerden, ¿a qué dos cosas apelamos para superarlas? ¿Cómo superamos la pobreza en un país? Ocupamos, en el mundo moderno, en los países modernos, ocupamos dos métodos. ¿Cuáles son los dos métodos? Crecimiento económico y políticas sociales. Intervención del Estado. Crecimiento económico y políticas sociales. Crecimiento económico y políticas sociales. ¿Me entienden o no? ¿Cuál es el problema de Chile con ambas? Que en Chile no tenía tenía crecimiento económico, pero no tanto como Inglaterra, y se demoró en implementar políticas sociales. Ese es el problema de Chile. No crecía tanto y tardíamente implementó políticas sociales. ¿Estamos claros? Ya. Dudas, consultas, comentarios hasta acá. Mucha información, ¿no? Dudas, comentarios, cualquier comentario. Nada. Ni una duda, ni un comentario, ni una pregunta, ni una... ¿Ah? Materia primero medio. ¿Se acordaban de esto, no?
Ya. Entonces, si yo les pregunto en el certamen, ¿cuál es el origen, las causas de esta nueva pobreza o pobreza extrema? ¿Cómo me lo van a explicar en el certamen? Una ganancia en nacimientos sociales, con el movimiento repentino de urbanidad a ruralidad, no de ruralidad a urbanidad. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Migración campos-ciudad. Ya, muy bien. La existencia de un proceso de migración campos-ciudad. ¿Y qué más? ¿Ah? No, porque termina de desarrollar el problema, porque no es solo la migración campos-ciudad. Falta de integración por parte del Estado. No. Cuando el campesino, recuerden, cuando el campesino llega a la ciudad, ¿por qué se va a la ciudad? Porque tiene expectativas de dos cosas: encontrar trabajo y mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuál es el problema? Que para algunos pocos se cumple esa expectativa, pero para muchos no solo no se cumplen las expectativas, sino que ocurre todo lo contrario. ¿Qué sería? Que las condiciones de vida empeoran. ¿Por qué empeoran las condiciones de vida? ¿Por qué empeoran las condiciones de vida para ese campesino? Porque no tiene ahorros y el exceso de la. Claro, porque no tiene dinero para pagar lo básico y en la ciudad todo se paga. A diferencia del campo. Por lo tanto, como no tiene cómo financiar una buena vivienda y alimentación, ¿qué le ocurre? Se va a la vivienda más precaria. Se va a vivir a los miserables conventillos, donde es muy barato vivir. Es muy barato, paga muy poca plata. Era la única opción que tenía. Pero el costo es que su calidad de vida es horrorosa. ¿Por qué? Porque es una familia pobre viviendo hacinado. Una familia pobre viviendo hacinado. Recuerden. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Tienen que, fíjense que esto es hilar una cosa con otra. Es lo mismo que hilar, es avanzar, entonces, es avanzar en un tejido. Y tienen que cada punto es parte de la prenda final. Entonces tienen que ir paso a paso. Ya. Quiero explicarles un poquito, de otra manera. Lo mismo siempre, otra aproximación al contenido. Miren. ¿Qué ocurre acá? Quizá les va a alguno, puede ser bien explícito, lo siento, puede ser bien explícito. A algunos quizás se les van a quitar las ganas de almorzar, pero quiero ser bien explícito para entender esta cuestión. Miren, estas familias, esto es un conventillo y este es un patio común. Y aquí está lleno de piezas a los lados. Cada pieza es una vivienda, o sea, ahí ocurre dormían, qué sé yo, y como la cocina también, todo. Entonces, ¿cómo se solucionaba una cuestión tan humana como son las reposiciones? La gente, no en todos, pero muchos conventillos, la gente en sus casas juntaba el balde, hasta que a alguno de ellos les tocaba ir a vaciar el balde por una acequia. ¿Ya? Esa acequia, había unas acequias de aguas sucias, y las acequias donde venía el agua limpia, que no era tan limpia, pero el agua limpia, entre comillas. Entonces, las acequias iban botando las aguas negras. Los niños
andaban revoloteando porque las familias tenían muchos niños y los niños se caían en las aguas sucias, se enfermaban. Y si no se enfermaban, les pegaban a otros niños, les pegaban a los adultos, a veces se los robaban y los vendían, los mordían los perros, los atacaban las pulgas, los atacaban las garrapatas, los atacaban los piojos, pasaban con sarna, pasaban con... la mortalidad infantil, miren, la mortalidad infantil en Chile, en 1900, la mortalidad infantil en Chile, en 1900, producto de esto, era del 34%. ¿Qué significa una mortalidad infantil? La tasa de mortalidad infantil. Fíjense que es la cantidad de niños que morían antes de cumplir un año, o sea, en la edad cero. 34% de los niños que nacieron en 1900 murieron antes de cumplir un año de vida, o sea, en el año cero. Murieron a los 4 meses, a los 5. El 34%, hoy día creo que la tasa de mortalidad infantil es como el 0,8, 0,9. Hay una diferencia gigante. Esta tasa de mortalidad infantil, que era una de las más altas del mundo, era la más alta de América Latina. Era el país que tenía las peores condiciones de vida en la época del salitre, que es hasta ese momento era la mejor época para nuestra economía. La tasa, entonces, el conventillo, acá está la explicación de este 34%. Estos niños que se enferman, que se contagian todo tipo de peste, enfermedades estomacales mortales, homicidios, raptos. Esto es la cuestión social, ¿ya? En términos más concretos. Ya. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió esto. Voy a volver a algo que había enunciado. Ocurrió que los trabajadores comenzaron a organizarse y comenzaron esa presión que ya les indiqué. Se organizaron, comenzaron a presionar. Y el Estado empezó a reaccionar. Muy tímidamente, a partir de 1907, ¿ya? Muy tímidamente a partir de 1907, se empezaron a dictar las primeras leyes sociales. Pero las primeras leyes sociales que se dictaron hasta el año 24, pongámosle que fueron muy tímidas y que no abordaron y que no solucionaron en casi nada los problemas de abuso, de mala calidad de vida, de mala vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero el año 24, a fines de este periodo, ya terminando este periodo, ahí la cosa cambió un poquitito más, porque ahí se dictaron 3 leyes. Y estas leyes sí que marcan una diferencia. Una es la ley del seguro social. ¿Usted sabe lo que es la seguridad social? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la seguridad social como concepto? Si en un país existe seguridad social, ¿qué existe? ¿Alguien sabe? Si en un país existe seguridad social, los trabajadores de ese país, ¿qué beneficios tienen? ¿No? Bueno, la ley del seguro social es lo siguiente, es asegurar
los ingresos de los trabajadores. Ahí, asegurar los ingresos, esas dos palabras subrayadas, asegurar los ingresos de los trabajadores ante distintos eventos. Por ejemplo, asegurar ante, si yo tengo un accidente, si yo tengo una enfermedad o si llego, inevitablemente, llego a la vejez. Eso es lo que se llama la pensión o la jubilación. En estos tres escenarios, los ingresos están asegurados. Tengo ingresos a través de una ley y un sistema. Fíjense que esto es un cambio gigantesco, súper grande, porque antes, si yo trabajaba en salicheras y me caía a un cachucho y me quemaba el 80% del cuerpo y estaba 5 meses recuperándome, 5 meses sin ingreso, 0. Si yo me enfermaba de tuberculosis y me recuperaba, ese era el accidente, si yo me enfermaba de tuberculosis tenía que estar 10 meses o un año sin trabajar, 0 ingreso. Si yo llego a la vejez y mi cuerpo ya no da para trabajar, si no trabajo, no hay ingresos, porque en la vejez la gente realmente, el cuerpo no le da para trabajar. Entonces, el año 24, este es un beneficio gigantesco, el asegurar los ingresos a los trabajadores. Entonces, fíjense, segunda ley de contrato laboral, la ley de contrato de trabajo o contrato laboral, también el año 24, estamos en el año 24. Y esta ley aborda hartas cosas. Una de ellas es: todo trabajador debe ser pagado con moneda de curso legal. Ya no hay fichas, no se puede pagar en especies, no se puede pagar en nada. Todo trabajador debe ser pagado en moneda de curso legal. ¿Ya? Segundo, los trabajadores tienen vacaciones, o sea, tienen descansos legales, incluyendo el domingo, descansos legales. Tercero, se prohíbe el súper extendido trabajo infantil. Cuarto, para las madres, ¿no es cierto?, las mujeres, se institucionaliza el prenatal de un mes. Y una de las más importantes, quizás junto con la primera, es que se regula la jornada laboral. Máximo 8 horas diarias. Nadie puede trabajar máximo 8 horas al día. ¿Ya? Fíjense, por favor, quiero que entiendan lo que está ocurriendo acá. ¿Qué está ocurriendo acá? Es que el Estado, ¿qué está haciendo ahora? El Estado, a través de estas leyes, ¿qué es lo que está haciendo? Está regulando, ¿qué relación? La relación que yo les decía, el eje capital. Ya no es el empresario el que dice cómo pago, no es el empresario el que estima si tiene o no tiene descansos. El empresario ya no es el que decide si contrato o no contrato niños, que está muy extendido. Si las mujeres descansan cuando están embarazadas en sus últimas o no. ¿Y cuánto trabajan los trabajadores? ¿Cuánto dura la jornada laboral? Ahora es el Estado el que lo define, ¿se entiende, no? Es un
Es un cambio, podríamos decirlo, copernicano. Y por último, se dicta el año 24 la ley que legaliza los sindicatos. La ley de sindicatos. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es un sindicato? ¿Ah? El sindicato es una organización de trabajadores. Es una organización de trabajadores. Y antes de esto, las organizaciones eran ilegales. Por eso que hubo una matanza. La matanza Santa María. Porque las organizaciones eran ilegales. Y como eran ilegales, se reprimían. En cambio, a partir de ahora, las organizaciones de trabajadores son legales y están reguladas. O sea, incluso la huelga, huelga es un derecho. Ahora es un derecho. Antes era ilegal. Si tú haces una huelga, yo te voy a sacar la cresta. ¿Ok? Ahora las huelgas son legales. Se pueden hacer huelgas. Ahora, reguladas también. Al mismo tiempo que son legales, son reguladas. O sea, tú no puedes hacer una huelga por cualquier motivo. La duración de las huelgas tiene un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al mismo tiempo que los sindicatos y sus métodos de presión son legales, son regulados. ¿Me entienden o no? O sea, tienen límites. Ya, ¿qué les parece este cambio? Este cambio es gigantesco. O sea, de nuevo, insisto, con estas leyes, fíjense, con estas leyes sociales que del año 24, recuerden, ¿qué es lo que ocurre? El Estado, anoten eso, el Estado comienza a mediar en la relación capital-trabajo. Comienza a intervenir, a mediar en la relación capital-trabajo. Ya. ¿Estamos ahora? Sí.